¿sabes? La costumbre nuestra es referirnos a la iglesia, en vez de decir vamos para la iglesia, decimos vamos para casa de papá, ¿right? No necesariamente es, ¿verdad? Es nuestro Padre Celestial, pero hemos aprendido a decirle con confianza, papá, es nuestro Padre. Él es bueno, es fiel con cada uno de nosotros. Y en el día de hoy, pues, vamos a hacer una enseñanza que para algunos de ustedes, pues, posiblemente recuerde un poco de ella. Es una enseñanza que hemos hecho aquí en la iglesia, yo creo como en 2 ocasiones, esta es la tercera ocasión. Y compartía con los hermanos en la escuela bíblica que enseñamos antes del servicio, que hace 2 semanas le había entregado a la hermana Shirley, que es la secretaria de la iglesia, el bosquejo que íbamos a utilizar en el día de hoy. Y que hace unos días la llamé y le texté, mejor dicho, y le dije que íbamos a cambiar la enseñanza y que íbamos a hacer esta enseñanza que tenemos en el día de hoy. Y la razón por la cual hicimos ese cambio es porque en un momento de estudio, en un momento de reflexión, muchas cosas, los años que han pasado, pues sentí la dirección de Dios a buscar entre todas las enseñanzas que hemos tenido en la iglesia, la que yo pensaba, la que yo entendía que había marcado más mi vida, que más había marcado mi vida, había influenciado mi vida positivamente y que también había marcado la vida de otras personas. Sí, pues esta enseñanza, pues Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo en varios países, unos cuantos países, en inglés y en español, y traducida a otros idiomas también. Y pues yo espero que en el día de hoy, pues, cada uno de nosotros, pues, tengamos un corazón humilde. La Biblia dice que Dios habla a su pueblo, amén. Right? Dios habla, right? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y cuando nos juntamos, como hemos hecho aquí hoy, a estudiar la palabra de Dios y a adorar a Dios, y escuchamos la palabra proclamada, hace un momento estos niños estaban aquí y individualmente citando porciones bíblicas y después juntos, una porción bíblica, no sé si dieron cuenta, fue bastante extensa. Y me decía yo a la persona que estaba al lado mío, lo más probable es que ellos han memorizado más pasajes bíblicos que la mayor parte de nosotros aquí, right? La palabra de Dios siempre tiene el poder de traer convicción al corazón nuestro, pero el hecho de que la palabra sea proclamada, anunciada, los cánticos que contienen la palabra de Dios, eso no quiere decir que los que están presentes van a escuchar lo que Dios tiene que decir. Amén. Y por eso es que hacemos hincapié en la necesidad de cada uno de nosotros, empezando por la persona que le habla, de tener un corazón humilde. Y un corazón humilde aquí lo hemos definido como el corazón de una persona que desde el comienzo le dice: Señor, tú me vas a hablar y lo que tú me digas yo lo voy a obedecer. Tú me hablas y lo que tú me digas yo lo voy a poner en práctica. Mi esperanza es que cada uno de nosotros pues tengamos ese tipo de corazón, ese corazón humilde, porque si es de esa forma, pues definitivamente nuestras vidas van a ser transformadas. Right? Now, la enseñanza se titula Vitalidad Espiritual Restaurada. Como hombre, como esposo, como hijo, como padre, como cristiano, como pastor, yo estoy convencido en el día de hoy, luego de haber sido llamado a servirle al Señor en el 1992 como misionero y después como evangelista y después como pastor, estoy convencido totalmente que como hombre, como esposo, como padre, como hijo, como pastor, como siervo de Dios, mi mayor necesidad es mantener mi vitalidad espiritual. Esa es mi mayor necesidad. Para poder mantenerme firme, para poder mantenerme ahí anclado ante la multitud de problemas, ante la multitud de emergencias, ante la multitud de cambios
que en esta vida enfrentamos, definitivamente lo más que necesitamos es mantener nuestra vitalidad espiritual. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que dice Dios con relación a cómo llenar el tanque de nuestras vidas de esa vitalidad espiritual que tanto necesitamos en nuestro matrimonio. Como padres van creciendo, los desafíos, se pone más compleja la cosa. Como siervos o siervas de Dios, ¿cómo yo puedo llenar y mantener el tanque de mi vida lleno de esa vitalidad espiritual? De eso es que vamos a hablar en el día de hoy. La porción bíblica que vamos a utilizar como yo digo, esa palabra me gusta, como trampolín, ¿verdad? ¿Sabes? No. En el día de hoy, para entrar de lleno a la enseñanza, es Isaías 57, versículo 14. Está en sus notas, en su bosquejo. Es el primer pasaje, ese que está ahí. Isaías 57, versículo 15, mejor dicho. Y está en la pantalla. Y el pasaje lo que dice es lo siguiente. Dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿qué? El Santo. Esto es lo que dice. Yo habito, yo moro, yo convivo, yo hago tabernáculo en la altura, en la santidad, pero habito también, pero convivo también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y la razón por la cual dice la palabra que que es el santo, que es el sublime, que es alto, es el Dios de la gloria, es Jehová de los ejércitos. La razón por la cual Él no solamente habita en la altura y en la santidad, sino también habita con la persona que es quebrantada y humilde de espíritu. La razón por la cual Él hace eso es para esto, es para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si no me ha entendido, reavivar, vivificar, esas dos palabras lo que nos sugiere sin lugar a duda es la vitalidad espiritual que tanto nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que esas dos palabras, reavivar, vivificar, lo que sugieren es que Dios quiere restaurar la vitalidad espiritual de sus hijos. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, a través de haber puesto su fe en el trabajo completo de Jesucristo en la cruz del Calvario, entienda que el mensaje de Dios para ti hoy es: no tienes que vivir de esa forma, no tienes que vivir como estás viviendo, cuando tú puedes vivir una vida saturada, llena de vitalidad espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que lo que voy a hacer en este momento es que le voy a pedir al hermano Iván y a su esposa Ángela que vengan aquí un momentito, ¿no? Y que nos ayuden leyendo un contraste que es altamente significativo para lo que nos preocupa en el día de hoy. La palabra nos dice que en el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cada vez que Jesucristo tenía la oportunidad de entrar a alguna ciudad, entrar a algún lugar, ¿verdad?, a hacer su obra, su trabajo ministerial, en el público siempre había un contraste de personas. Había unas personas que venían con un propósito y habían otro grupo de personas que venía con otro propósito. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que eso es consistente. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 2, no lo busque, simplemente escuche. Dice lo siguiente, dice: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Pero también dice que había otro grupo de personas que se acercaban a Jesucristo, y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibió a los pecadores y come con ellos. El punto es que en este momento, en ese incidente que se repite consistentemente en la vida del Señor Jesucristo,
se puede ver precisamente esa realidad. Cada vez que Jesucristo tenía la oportunidad de hablar a algún lugar, venían distintas personas. Y estas personas usualmente se dividían en esos dos grupos. Publicanos, pecadores, que venían con el propósito de escuchar lo que Jesucristo tenía. Porque Jesucristo tenía una cosa que se llama evangelio, que quiere decir buenas noticias. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estas personas venían a escuchar lo que Jesucristo tenía que decir. Pero había otro grupo que siempre estaba presente, la institución religiosa de aquel entonces, fariseos, saduceos, escribas. Y estas personas siempre buscaban a Jesucristo y siempre se acercaban. Y si usted lee la Escritura se da cuenta que estas personas, el propósito de ellos era murmurar, era criticar. Y yo someto a su consideración que estos dos grupos de personas son un ejemplo de la humanidad. Bíblicamente hablando, se compone de personas orgullosas, duras de corazón y personas quebrantadas. Lo que vamos a comenzar haciendo ahora es simplemente leyendo ese contraste entre esos dos tipos de personas. Y yo someto a su consideración que sin duda de ninguna clase, cada uno de los que están aquí encaja en uno de esos dos grupos. Y le anticipo que la vitalidad espiritual, la energía espiritual, la gracia de Dios, el poder espiritual que Dios promete, está reservado solamente para uno de esos dos grupos. Así que oigamos ese contraste, usted ubíquese otra vez. Por favor, dígale que no a la tentación de cuando usted escuche lo que va a escuchar, ponerse a pensar, eso es fulano, o ese es este, o ese es aquello. Me alegro que estés aquí al lado mío para que escuche, porque eres tú. Así que dígale que no a esa tentación y por favor, abra su corazón y sea humilde. Just go. Quebrantamiento. La gente orgullosa se enfoca en las fallas de otros. La gente quebrantada están sobrecargados con su necesidad espiritual. La gente orgullosa tiene un espíritu independiente y autosuficiente. La gente quebrantada tiene un espíritu dependiente y reconocen que necesitan de otros. La gente orgullosa tiene que probar que están correctos. La gente quebrantada están dispuestos a ceder su derecho a estar correctos. La gente orgullosa clama sus derechos y tiene un espíritu demandante. La gente quebrantada van a ceder su derecho y tienen un espíritu manso. La gente orgullosa autoprotege su tiempo, derechos y reputación. Se niegan a sí mismos. La gente quebrantada se niegan a sí mismos. La gente orgullosa desean ser servidos. La gente quebrantada están motivados a servir a otros. La gente orgullosa desean ser exitosos. La gente quebrantada desean ser fieles y hacer que otros sean exitosos. La gente orgullosa desea avanzar por sí misma. La gente quebrantada desea promover a otros. La gente orgullosa siente confianza en lo mucho que conocen. La gente quebrantada son humildes en cuanto a lo mucho que deben aprender. La gente orgullosa mantienen a otro a distancia. La gente quebrantada están dispuestos a arriesgar estar cerca de otros y toman el riesgo de amar íntimamente. La gente orgullosa son rápidos para culpar a otros. La gente quebrantada aceptan responsabilidad personal y ven en qué fallaron. La gente orgullosa están defensivos cuando son criticados. La gente quebrantada reciben críticas con un espíritu abierto y humilde. La gente orgullosa están preocupados por ser respetables. La gente quebrantada están preocupados por ser reales. La gente orgullosa encuentra difícil compartir sus necesidades espirituales con otros. La gente quebrantada están dispuestos a ser transparentes con otros como Dios desea. La gente orgullosa, cuando pecan, se aseguran que nadie lo sepa.
La gente quebrantada, una vez están quebrantados, no le importa quién lo sabe. La gente orgullosa le es difícil decir, me equivoqué, por favor perdóname. La gente quebrantada son rápidos para reconocer que se equivocaron y piden perdón de ser necesario. La gente orgullosa, cuando confiesan su pecado, tienden a generalizar. La gente quebrantada pueden lidiar bajo la convicción del Espíritu de Dios con lo específico de su pecado. La gente orgullosa están preocupados por las consecuencias de su pecado. La gente quebrantada están devastados por las causas de su pecado. La gente orgullosa, cuando hay un conflicto relacional, esperan por la otra persona que venga a pedirles perdón. La gente quebrantada inician la reconciliación, corren a la cruz y quieren llegar primero sin importar cuán errado esté la otra persona. La gente orgullosa se compara con otros y se sienten dignos de honor. La gente quebrantada se compara con la santidad de Dios y sienten la urgente necesidad de su misericordia. La gente orgullosa no piensa que tienen nada de qué arrepentirse. La gente quebrantada reconocen que necesitan una actitud de un corazón arrepentido continuamente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Amen. Good. Thank you. Thank you, thank you, thank you. All right. Dios quiere restaurar la vitalidad espiritual de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Right. Okay. La palabra reavivar, vivificar, sugieren la posibilidad de provocar que algo pueda volver a ser usado. Una cosa que sucede cuando perdemos la vitalidad espiritual es que ya se hace muy difícil el ser utilizado por Dios. La palabra reavivar, vivificar también sugiere la posibilidad de restaurar la vida en algo. Sugiere la posibilidad de restaurar la vitalidad, la actividad de algo. Así que la palabra enseña, son dos cosas nada más que tiene que escribir en el día de hoy y están al comienzo, pero por favor escríbalas. La palabra enseña que la restauración de la vitalidad espiritual siempre es precedida por la insatisfacción con nuestra vida espiritual. Quiere decir que cuando el ser humano, el cristiano, experimenta la plenitud de la vitalidad espiritual, esa experiencia de esa vitalidad en su vida siempre, y siempre es, otra vez, siempre es, siempre, bíblicamente hablando, es precedida por la insatisfacción con su vida espiritual. La persona está insatisfecha con su vida espiritual. Por esa razón, la persona que es el mejor candidato o la mejor candidata para ser reavivada o vivificada es la persona que está lista para admitir que su vida espiritual ha declinado o que su vida espiritual está declinando. La persona que piensa que I'm fine, yo no estoy donde ella está, yo no estoy en fuego, pero I'm fine, yo estoy ahí, pues no va a experimentar la vitalidad, el poder espiritual, la gracia de Dios y las implicaciones que eso tiene en su vida hasta tanto reconozca que su vida espiritual ha declinado o que está declinando. Le dije hace un momento, a manera de introducción, que esta enseñanza es la enseñanza que más impacto ha tenido en mi vida como cristiano. No hay ninguna otra enseñanza que haya impactado mi vida como lo ha hecho esta enseñanza, esta verdad. Y entre las cosas que ha impactado mi vida es reconocer eso. Es el hecho de que está claro en mi mente que yo preciso estar insatisfecho con mi vida espiritual para poder experimentar la plenitud de la vitalidad espiritual que Dios ha prometido. Que si eso no precede, poco probable que yo pueda experimentar el poder de Dios en mi vida. Yo conocí al Señor con mi esposa el mismo día, en junio 30 de 1984. Y desde ese momento para acá hemos vivido
toda clase de circunstancias, tragedias, tristeza, enfermedades, problemas de toda clase. Y en más de una ocasión, we have felt ourselves depleted, espiritualmente hablando, por el piso vacío. Y en cada una de esas ocasiones, Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha concedido la plenitud de esta vitalidad espiritual que le estoy hablando. Y ha sido precisamente porque por la gracia y la misericordia de Dios hemos reconocido precisamente que nuestra vida espiritual ha estado declinando o que ha declinado. Así que el asunto de estar insatisfecho con nuestra vida espiritual siempre precede a la experiencia de ser reavivado o vivificado espiritualmente. Puesto de otra forma, las personas que están insatisfechos con su vida espiritual son los mejores candidatos para recibir lo que tanto necesitamos, que es la maravillosa gracia de Dios. Escriba esta segunda cosa y de ahí en adelante, por lo menos en blancos, no tiene que llenar más ninguno en el día de hoy. La gracia de Dios, pero otra vez, la persona que está insatisfecha con su vida espiritual, estamos hablando hoy de vitalidad espiritual restaurada, o cómo yo puedo tener la vitalidad espiritual restaurada, right? ¿Sabe? ¿Qué dice Dios en cuanto a cómo yo puedo tener eso y cómo puedo mantenerla? Más que nada, no solamente cómo Dios puede restaurar mi vitalidad espiritual, sino cómo yo la puedo mantener restaurada, mejor dicho, consistentemente en la vida mía, ahí todo el tiempo, 24/7. Así que estar insatisfecho con nuestra vida espiritual nos convierte en ese candidato para recibir la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Entienda, por favor, la gracia de Dios no es la gracia, el poder de Dios no es la recompensa de Dios para las personas que son fieles. La gracia de Dios es el regalo de Dios para la persona que está vacía. That's a good thing. Es el regalo de Dios para la persona que está caída. Es el regalo de Dios para la persona que está quebrantada. Ese gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, con todo el montón de cargas que tenía él, la responsabilidad del bienestar de esas iglesias, de tener que entrenar personas para que se convirtieran en siervos de Dios, las luchas que él tenía por la presencia de falsos maestros, profetas dentro de la iglesia, sean los judaizantes o sean los gnósticos, toda clase de falsos maestros dentro de, y esa preocupación, esa carga dentro del apóstol Pablo, el hecho de que aún al final de su ministerio todavía hay gente que no confiaba en él. Y agobiado Pablo, no sabemos qué era, le pide a Dios: Padre, por favor, remueve el dichoso aguijón de mi vida. Segunda de Corintios 12:9 tenemos la respuesta que la mayor parte de ustedes, me imagino, saben de memoria. Ante la petición de Dios, a Dios, remueve este aguijón de mi vida, esta es la respuesta de Dios. Y me ha dicho: bástate a mí que gracia es favor inmerecido. Gracia es la vitalidad y el poder de Dios que Dios nos regala. Porque ese poder, esa vitalidad, bendito sea el nombre de Cristo. Esa vitalidad, el poder que tanto tú necesitas para poder ser la persona, el esposo, la esposa, el padre, el siervo, que tú sabes, porque la Escritura es clara y te ha sido revelada. Ese poder, esa fuerza, esa vitalidad que tanto tú y yo necesitamos en nuestra vida, entiende, no se puede comprar. No es algo que Dios me va a dar a cambio de yo venir y tocar y servir y predicar. No es la recompensa de Dios para el que le sirve o el que es fiel. Es el regalo de Dios. Alabado sea Cristo. Para aquel que se siente caído, para aquel que está quebrantado,
Para aquel que se siente vacío, esto es el Evangelio. Estas son buenas noticias. Este es el cristianismo verdadero. Este no es el cristianismo de la televisión. Este no es el cristianismo de los buscones, de los charlatanes, de los que se hacen ricos en el nombre de Jesucristo. Es el cristianismo de la Biblia. El Dios Todopoderoso. Decimos, bástate mi gracia. Mi poder es suficiente. Se perfecciona en la debilidad, se perfecciona en mi debilidad, se perfecciona en mi incompetencia. Evangelio, el Evangelio de Cristo. Pablo entendió. Cuando Dios le habló, le dijo, basta de mi gracia, chicos. Stop praying about that. Stop praying about removing this thing from your life. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en esa incomodidad que tú tienes. Pablo entendió y Pablo respondió. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Subraya me gloriaré. Subraya eso. Me gloriaré. Reconoceré. Aceptaré. Confesaré. Más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose, para que se vierta, para que sea bañado, para que se mantenga fluyendo. ¿Qué? El poder de Cristo sobre mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí es como está la cosa. No hay nada más importante, no hay nada genio, no hay nada tara más importante en la vida de un hijo o una hija de Dios que el mantener la vitalidad espiritual. Pero Dios tiene su metodología y aquí lo que estamos hablando es precisamente de eso. Así que en el día de hoy, antes de irnos a disfrutar de la celebración, voy a recordarle algo que a los que son parte de esta congregación, pues han escuchado consistentemente en cuanto a cómo tener la vitalidad espiritual restaurada. Primeramente, la palabra de Dios dice que la prioridad de Dios para el ser humano, particularmente para los que son de Cristo, es conformarnos a nosotros a la imagen del Señor Jesucristo. Ahí está, salvos por gracia, regalo de Dios, muertos espiritualmente, Dios nos da vida con Cristo, con el propósito de que tú y yo, en el tiempo que nos toque vivir en este lado de la eternidad, cada día que pase, nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen a Jesucristo. Que cuando las personas vean nos vean a nosotros respondiendo y reaccionando, lo que vean sea el Señor Jesucristo. Que cuando nuestros hijos nos vean a nosotros enfrentándonos con los issues de la vida, con los desafíos de la vida, con las injusticias de la vida, con las traiciones de la vida, lo que vean es la persona de Jesucristo. Ahora, si ese es el propósito de Dios, que yo me parezca más y más al Señor Jesucristo, me parece a mí que esa es la razón por la cual la necesidad de mantenerme vivificado, reavivado continuamente es sumamente importante en la vida del creyente. Alguien dijo que la vitalidad espiritual no es ninguna otra cosa que esto, es la vida de Jesucristo. Un poco teológicamente profundo, pero es lo que dice la Escritura. La persona que está espiritualmente vital, que tiene esa vitalidad, esa fortaleza espiritual, simplemente es una persona donde la vida de Cristo está fluyendo del corazón de esa persona. Y es una persona donde la vida de Cristo está fluyendo en el corazón de la persona y saliendo del corazón de esa persona. Así que es importante para nosotros tener una idea de qué clase de corazón es ese, qué es lo que Dios anda buscando. Y el propósito de pedirle a Ángela
y Iván que viniesen al comienzo y leyesen ese contraste entre lo que es una persona orgullosa y lo que es una persona quebrantada. La intención es que nosotros podamos ver, reconocer qué clase de corazón es el que tenemos. Porque esa energía, esa vitalidad espiritual que Dios tiene, Dios no la va a vertir en cualquier corazón. Y muchas veces nosotros, hijos de Dios, por nuestras actitudes, miembros de la comunidad cristiana en sus pasos, contesten en este momento fuerte para las personas que nos están visitando, sepan que usted escucha cuando se le está enseñando. Responda a esta pregunta ahora, ¿sabe? En la vida del cristiano, la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, ¿quién es el que gana? El que tú alimentes. Right? Cristianos sellados, bautizados por el Espíritu Santo de Dios, nacimiento espiritual, continúan con ese dilema para el resto de su vida. Pablo en Gálatas 5 habla del fruto del espíritu y del fruto de la carne. Y describe qué es lo que es. Y en este momento tú estás escuchando y si eres honesto o honesta, sabes que hay una realidad en tu vida, que hay una realidad en tu casa, que hay una realidad en tu relación. Y lo que volvemos a decir respetuosamente pero con firmeza es que el que gana es el que alimentes. ¿Qué clase de corazón es el que Dios está buscando? ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿El que diezme? No. ¿El que tenga muchos dones? Tampoco. ¿El que sea carismático, que atraiga a la gente? No, mucho menos. ¿Qué Dios anda buscando? Que sea Dios el que conteste, amén. Que no sea el pastor Edwin ni ningún otro pastor, que sea Dios el que conteste. Ahí tiene la escritura. Isaías 63:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, hablando de su omnipotencia, así todas ellas llegaron a ser, él es el creador de todas las cosas, dice Jehová de los ejércitos. Pero mira ahora, pero yo miraré, prestaré atención a aquel, ve ahora, que es pobre y humilde de espíritu. Entonces mi pregunta es, cuando Dios mira tu corazón, ¿eso es lo que ve un corazón que es pobre y humilde? No solamente eso, si una persona que tiembla a mi palabra, temblar no es miedo, aquí es una persona que tiene reverencia a lo que Dios dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y como la vez pasada terminamos diciendo, la mayor parte de toda la dichosa consejería matrimonial que Dios me ha dado el privilegio de hacer por tantos años, se resuelve si las dos partes deciden estar las dos en la misma página. 90% se resuelve. ¿Y cuál es el otro 9%? Tienen que tener que, la mente. Empieza con G. GR. GRA. Gratitud. Señor. Es verdad. ¿Sabe? O sea, 90% estamos en la misma página. Otro 9% en la cabeza nuestra es protegida por la gratitud. Gente agradecida. El otro 1% que, aunque eso puede ser enormemente grande, by the way. Así que Dios busca eso. Gente que sea pobre y humilde de espíritu y que sea temerosa, que sea reverente a lo que Dios dice en su santa palabra. La otra cosa es Salmos 51, 16 y 17 dice: porque Dios no quiere sacrificio, si lo quisiera yo se lo daría, y no quiero holocausto mucho menos. Los sacrificios de Dios son el espíritu de qué clase, y el corazón ¿cómo? Contrito y humillado. Eso es el corazón que Dios anda buscando. Cristo hablando de la persona verdaderamente bendecida, no trivializadamente bendecida, bendecido, no, ese no es.
el verdaderamente bienaventurado, conforme a la Escritura. ¿Right? El bienaventurado, bíblicamente hablando, es la persona que es pobre de espíritu, en espíritu. Es la persona que reconoce lo mal que está espiritual, que reconoce su pobreza espiritual. Es el bendecido, es el que reconoce, ¿sabes? La pobreza espiritual, donde está parado. Obviamente, si tú te comparas con el hermano Edwin, o con el hermano Moisés, o con el hermano Gael, pues posiblemente, you look good. Tú no tienes razón para decir, no, yo no soy pobre espiritualmente, porque estos tipos, yo estoy mejor que ellos. Pero el punto es, si tú te comparas con lo que la Escritura dice de Dios, y de lo que Dios espera de su pueblo, no vas a tener ningún problema en decir, bienaventurado, yo soy parte de los que son pobres en espíritu. Amén. Bienaventurados, dice Jesucristo, los que lloran, by the way, y los que lloran no porque se les murió un familiar, que es razón para llorar, o que le duele algo, que también es razón para llorar. No, los que lloran es en relación a lo que digo anteriormente, los que se angustian de que su pobreza espiritual, que su condición espiritual les provoca dolor. De eso es que Jesucristo está hablando. Así que en sus notas, algo que escribí, el corazón de Dios que Dios vivifica es el corazón que es pobre y humilde en espíritu, contrito y humillado. Ahora, el resultado, mira para acá, que aquí no está la confusión, mira para acá, porque esto es lo que se vende. Esta es la iglesia que yo quiero ir, a la iglesia que me diga esto, lo que voy a decir en este momento. Pero eso es el resultado de tener un corazón quebrantado. El resultado de ser reavivado, el resultado de ser vivificado en nuestras vidas, en la vida de mi familia, mi matrimonio, de la iglesia, el resultado de tener esa vitalidad espiritual en mi vida es bendición, es gozo, es abundancia, creo o no, sí, es abundancia, es ánimo, es entusiasmo. Eso es cierto, sin duda, porque la Escritura lo dice claramente. Es lo que Dios tiene prometido para su pueblo, para los que Él escogió en su soberanía, perdonando la redundancia. Eso es lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Si bien eso es cierto, la realidad es que esta experiencia de ser vivificado espiritualmente, de tener mi vitalidad espiritual restaurada, siempre comienza con un corazón contrito. Comienza con un corazón humillado. Así que podemos decir que el quebrantamiento, que es lo que estamos hablando aquí hoy, es el camino que conduce a una vida, a una familia que está vivificada, que está espiritualmente vital. Santiago, en sus notas, por favor, describe ese proceso. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos quieren tener vitalidad espiritual restaurada? Restaurada. ¿Cuántos del día de hoy dicen, yo necesito que mi vitalidad espiritual esté restaurada? ¿Puedo su mano? Good deal. Pues esto es lo que dice Dios. No el pastor Edwin. Esto es lo que Dios dice en su santa palabra. Mira lo que dice. Lo primero que dice es, acercaos a mí. ¿Por qué empieza por eso? Porque mi hermano, mi hermana, si en tu vida no hay vitalidad espiritual, no es porque Dios se haya apartado de ti, es porque tú y yo nos hemos apartado de Él. Comienza reconociendo eso. Si en casa lo que sale por mi boca son cucarachas, lagartijos, cien pies, si mi boca es una boca arrogante, by the way, les sugiero que vea la enseñanza que hicimos la vez pasada. Los que no estaban, vean la vez pasada. Muy importante. Si quieres saber por qué es que hablo como hablo, por qué es que tengo esa actitud, por qué es que lo que sale de mi boca es esto que es otro, watch that. Tiene que ver con una cosa que se llama agradecimiento. La ausencia de agradecimiento. Y cómo el agradecimiento protege la boca nuestra. ¿Amén? Definitivamente que sí. All right. So, acercamos a Dios.
Y si yo me acerco a Dios, ¿sabes qué? Él se va a acercar a mí porque Él está esperando. Él es el papá del hijo pródigo. Y Él no está esperando que tú, cuando tú digas, y yo voy por donde papá, y voy, papá está allá en Miami, y yo voy por el papá que está en Miami, pues ¿sabes qué? Tú no vas a tener que llegar a Miami porque a mitad de camino Él te va a estar esperando. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, hay que reconocer eso. Limpiad las manos. Ahora habla de lo que tú y yo debemos hacer. Limpiad nuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿cuántos tienen prueba con el doble ánimo? ¿Te sido bien? Bueno, pues aquí yo tengo prueba con el doble ánimo. Un día sí, un día no. En la iglesia sí, cuando ya hablas no. Para unas cosas, porque la palabra de Dios dice. Pero otras cosas, no me importa lo que diga la palabra. Eso es doble ánimo. ¿Cuántos tienen pruebas con doble ánimo? Sí, you're getting better. Y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones, que es lo que estamos tratando de hacer aquí hoy. Ser honestos. No estar pretendiendo lo que no es. Ante esa realidad de que estoy insatisfecho, sé que mi vida espiritual está en decadencia, ante esa realidad, afligidos, me da tristeza, no, puede ser lamentar, llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y el que ahí es donde estamos. Ahora, si alguno dirá, si usted continúa predicando de esa forma y diciendo eso, pues definitivamente tarde y temprano se va a quedar usted solo predicando. ¿Quién quiere una iglesia donde le estén diciendo, límpiate las manos, purifica tu corazón, aflígete, lamentate, llora, en vez de estar riéndote, llora, en vez de estar gozoso, está triste? ¿Para qué yo voy para allá? Bastante problema tengo yo. Yo lo que voy a un sitio donde cuando yo salga con ánimo, que sea algo positivo. Yo necesito algo positivo, que me dé fuerza. Yo vengo el domingo para cargar mi batería, para entonces, durante toda la semana en the marketplace, I could be, dealing with all the issues and all the challenges. I need that. Give me that. Así que en el caso que a muy poca gente le importa mucho el asunto del quebrantamiento. Me parece porque tienen una idea errónea de lo que es estar quebrantado. Y ya que lo tengo aquí, y ya que posiblemente se va a quedar un ratito más con nosotros, por favor escuche, con un corazón humilde. El corazón que dice, Señor, háblame. Si tú me hablas, yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué no es que estar quebrantado? No es estar triste y melancólico. No es el nunca reírse, el no estar alegre, el no sonreír. Mira para acá, porque somos bien charlatanes. Y sabemos mucho del vocabulario que debemos utilizar, porque hemos estado tanto tiempo en la iglesia que ya sabemos qué es lo que tenemos que decir y qué tenemos que hacer para dar la impresión de que yo estoy quebrantado. No es el estar buscando pecados nuevos para confesar. Tampoco es la dichosa falsa humildad. Mire para acá, mire para acá. La falsa humildad. ¿Qué es eso? Es el rebajarse a uno mismo delante de otro. Mucho, eso está bien, pero que bien trivializado. Eso es algo que tristemente ha perdido el valor, la efectividad que debería tener. Porque muchos de nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Entonces vengo yo simplemente, y como yo sé que estoy mal, y yo sé que la embarré, y yo sé que me tiras patas,
Pues entonces, ahora, pues yo simplemente lo que tengo que hacer es rebajarme. Quebrantamiento no es eso, no son experiencias emocionales profundas tampoco, no es derramar lágrimas. La verdad del caso es que piscinas, lagos, océanos de lágrimas han sido derramadas sin que haya habido ningún quebrantamiento. ¿Cuántos testifican de eso? ¿Cuántos dicen eso es verdad, pastor? No, vamos a ser más honestos. ¿Cuántos dicen eso es verdad? Porque yo he sido el que he derramado un montón de lágrimas y no ha habido ningún quebrantamiento dentro de mí. ¿Puedo ver tu mano? Vamos a ser honestos. Es posible experimentar toda clase de tragedias, dolores profundos y aún así no experimentar ningún verdadero quebrantamiento. Por ahí es donde vamos. Ahora, ¿qué es esto de estar quebrantado? ¿Cuántos dicen estar quebrantado? Poco a poco, hopefully by the end of the service we will get a little bit more, okay? Right. No es nada malo, by the way. It is good. It is good. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es bueno? Porque ese es el corazón que Dios anda buscando. Ese es el que dice, yo habito en la altura y con la santidad, ¿sabes? Pero yo también, a mí me gusta convivir con el que es humilde, con el que tiene un corazón quebrantado. Y yo no creo que haya absolutamente nada que se pueda comparar con la dicha de saber que mi corazón es el tipo de corazón que Dios anda buscando para Él venir y hacer morada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es el verdadero quebrantamiento? Gracias por preguntar. Esto es un estilo de vida. Estar quebrantado no una vez al año. No es cada vez que me cogen con las manos en la masa. No es cada vez que me embarro y tengo que confesar y tengo que quebrantarme y decir, ay, perdón en mi vida, yo sé que Dios está molesto conmigo. No es eso. El quebrantamiento bíblico es un estilo de vida donde yo, Edwin, está de acuerdo con Dios en cuanto a la condición real de mi vida. Esa es, ahí está, ¿sabes? Yo sé, lo que tú ves es verdad, eso es así de esa forma. Yo estoy como Dios me ve, Dios ve lo que está dentro de mí, Dios ve mi motivación, Dios ve mis intenciones, ¿sí o no? Dios ve mi manipulación. God knows, hears my double talk. Quebrantamiento es una entrega absoluta e incondicional de mi voluntad a la de Dios. La persona que está quebrantada es esa. Aquí es la voluntad tuya. Aquí no es mi voluntad. Aquí es lo que tú quieres que se haga. Es como tú digas. Por eso es que le he dicho tantas veces que muchos de nuestros problemas relacionales en el contexto del matrimonio se resuelven si las dos partes están en la misma página y esa misma página es eso. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es lo que Dios diga. No es tu punto de vista ni mi punto de vista, porque yo estudié, yo soy psicólogo, en el caso mío, pues yo estudié psicología, yo tengo maestría, tengo esto, tengo yo otro, y Rosa, pues tú no tienes, así que yo sé más que tú de esta cuestión, así que aquí lo que va a imperar es lo que yo diga. No, mientras yo tenía esa actitud, pues no había nada, excepto un infierno estaba viviendo. Aún después de haber conocido a Cristo. Tomó a aquel hombre de Dios llamado Jim Pitchell de confrontarme y de decirme, bueno, una de dos cosas, o es lo que tú dices o es lo que Dios dice. Y tomó que ambos decidiéramos, pues, ok, pues vamos a someternos a lo que dice en su palabra, y entonces las cosas empezaron a cambiar y Dios nos ha bendecido con la familia y el matrimonio que tenemos hoy y que es tremendo porque glorifica a Dios.
No, quebrantamiento es responder con humildad y obediencia a la convicción del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Eso es quebrantar. La persona quebrantada es la persona que responde obedientemente. Cada uno de los que están aquí hoy están escuchando la palabra de Dios. Y la persona que realmente está quebrantada es la persona que sabe y se responde con obediencia a esa convicción que Dios le está dando. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, this is good, es gratis. Tiene que mandar ofrenda, nada de eso. No tiene que sembrar semillas, porque aquí no se siembran semillas. Aquí la semilla que se siembra es la palabra de Dios. La persona quebrantada es la persona que responde con humildad y obediencia a la convicción producida por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Y las buenas noticias son que como la convicción, escucha que es importante, alabado sea el nombre de Cristo, como la convicción que el Espíritu Santo provoca dentro de nosotros es continua, la convicción que la palabra de Dios, que es viva, Hebreos capítulo 4, es continua. Entonces, si yo respondo con obediencia y humildad a la convicción que la palabra de Dios y el Espíritu Santo provocan dentro de mí, quiere decir entonces que esa convicción es continua, quiere decir que yo continuamente voy a vivir en un estado de quebrantamiento. ¿Cuánto alaba al Señor? Pero no, acá, usted quiere vivir quebrantado, pues eso es problema suyo. Yo no quiero vivir quebrantado. Pues no me entiendes. No he entendido. En las notas suyas, el quebrantamiento es un estilo de vida que requiere transparencia genuina y humildad en mi relación con Dios y con los que me rodean. La persona quebrantada requiere eso, ser transparente, genuinamente transparente con Dios y humildad en mi relación con Dios y con los que me rodean. La forma que se describe es: necesito vivir con el techo removido, right, en mi relación con Dios y en mi relación con los demás sin paredes de ninguna clase. Eso es lo que queremos decir con eso. Cuando decimos que el quebrantamiento es un estilo de vida que requiere transparencia genuina y humildad con mi relación con Dios y los que me rodean, es eso. Con mi relación con Dios, ahí transparente por completo. You know me. No puedo estar pretendiendo. ¿Hay alguien aquí que puede pretender con Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda tener la habilidad, la capacidad de tener esa labia y esa capacidad para hablar, que cuando habla pueda persuadir a Dios de creer una cosa que no es? Don't waste your time. Transparencia para con Dios, humildad para con Dios. Ahora, rápido. Antiguo Testamento. Ilustraciones del Antiguo Testamento de gente quebrantada y gente orgullosa. Dos individuos, los dos eran reyes de Israel. Uno comete un pecado horrible, se llamaba David. Pecado horrible en el sentido de que fue adulterio, no solamente comete adulterio, sino también miente, comete un asesinato para cubrir su pecado, vive un montón de tiempo por debajo de la mesa, encubriendo, pretendiendo que no ha pasado nada. Ese es el rey David. La palabra de Dios, sin embargo, se refiere a él como un hombre conforme al corazón de Dios. El otro tipo, y perdona que diga tipo, ¿verdad? Pero es para que nos entendamos, el otro individuo, el otro rey, se llamaba Saúl. Y si usted compara el pecado de Saúl con el pecado de David, nos damos cuenta que el pecado de Saúl no fue nada. El pecado de Saúl, ¿qué fue? Obediencia incompleta. Si usted lo analiza y trata de buscar una forma de expresarlo, eso es lo que fue. Sin embargo, para acá, mira para acá, para acá. Sin embargo, la Biblia, que debe ser nuestra corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. La Biblia,
la Biblia nos dice que este hombre que lo que hizo fue obediencia incompleta, perdió su reino, perdió su familia y cayó bajo la maldición de Dios. Dice la escritura interesante que los dos fueron confrontados con su pecado. Y cuando fueron confrontados con su pecado, los dos dijeron lo mismo: oh, yo he pecado. Los dos respondieron de la misma forma. Entonces la pregunta lógica debe ser: ¿y cuál es el issue? ¿Y cuál es la diferencia entre uno? Porque uno es Dios, hombre conforme al corazón de Dios, y el otro, que no hace relativamente nada, pues tiene que perderlo todo, perder su vida, perder todo este montón de cosas. Gracias por preguntar. Saúl, ¿cuánto va a dar el Señor? No se duerma nadie, que lo mejor está por venir. Right? Y no es almuerzo, que es bueno de paso, ¿no? ¿Sabes? No es eso, ¿sabes? No sé. Ok. Now, Saúl, mira esto, porque aquí esto es para nosotros, right? ¿Sabes? ¿Cuánto ustedes necesitan de verdad? Pastor, yo necesito que mi vitalidad espiritual sea restaurada. Aquí está la respuesta. Esto es. No hay que pagar nada. La diferencia es esto: cuando Saúl confiesa, mire para acá, los de allá arriba miren para acá, y los que están por acá y los de allá, todo el mundo mire para acá. No te me pongas a jugar con el teléfono ahora. Don't do that. No te hagas daño a ti mismo. Cuando Saúl confiesa su pecado, esta es la forma que lo hace. Oh, si yo pequé, pero la forma en que lo hace es echándole la culpa a otras personas. Oh, si yo pequé, pero lo hace defendiéndose. Oh, si yo pequé, pero lo hace creando y dando excusas. Confiesa el pecado, pero también en el momento que lo confiesa trata de encubrirlo. ¿Qué clase de charlatán? Como si a Dios se pudiese engañar. Al que lo confronta, que es Samuel, lo dice ahí en sus notas. Y Saúl dijo a Samuel: ¿es pecado? ¿O sí, pequé? Porque él obedeció los mandamientos de Jehová y tus palabras. Pero mira ahora, ¿y por qué pequé? ¿Sabes? Aquí está, esta es mi explicación. Tienes que escuchar mi razonamiento. Yo fallé, pero fue por esta razón que yo fallé. Eso es lo que este hombre hizo. Right? Dice, y sí, pero lo hice porque temía el pueblo y porque consentí la voz de quién. En otras palabras, porque me dejé llevar por ellos. O si yo pequé, sí, pero fue por esto. Dios no está muy contento con eso. Sin embargo, David, cuando fue confrontado por Natán, la escritura dice que se postra delante de Dios en humilde confesión. Y vemos que la humildad de David la confesión fue humilde, fue genuina en ese sentido. En el sentido de que David registra en las páginas de la Escritura su confesión para que todo el mundo lo sepa. Ahí está la cosa. ¿Y dónde lo dice? Salmos 51:4, que es la confesión de lo que había hecho. Es la respuesta al señalamiento de Natán. Tú eres el tipo ese que se aprovechó, hizo todo ese montón de poca vergüenza. Ese eres tú. Y la respuesta de David dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que el punto es este: desde 1984 para acá, y desde el 92 fue que conocimos al Señor, pero del 92 para acá que Dios nos llamó como familia a servirle a Él, pues hemos tenido toda clase de dificultades y algunas cosas han marcado nuestra vida. Esto que le voy a decir es una de las cosas que también ha marcado mi vida. He aprendido que Dios, el Dios de la Biblia, no es Dios que nosotros nos creamos en nuestra propia mente. Esos son otros 20 pesos. Estamos hablando del Dios de la Biblia. He aprendido que el Dios de la Biblia no está tan preocupado con la naturaleza de nuestros pecados.
Dios está seriamente preocupado con la actitud y la respuesta de nuestro corazón cuando nosotros somos confrontados por Él con nuestros pecados. Ahí es donde está la cosa. No es ni siquiera la naturaleza de nuestro pecado, es la actitud nuestra. ¿Cómo respondemos cuando Él te dice, tú eres el hombre? Hey, eso que leyó la señora esa ahorita es contigo. Eso es lo que a Dios le interesa. Por último, el Nuevo Testamento. Gente orgullosa, gente quebrantada. Lucas nos habla de Cristo, hablándole a algunas personas, en este caso, hablando de la persona, mire para acá todo el mundo, por favor, si se va, regrese. Hablando a personas que alardean de su autojusticia, alardean de que yo no soy como este, yo no soy como aquellos. Oh, gracias, Padre, que yo no soy como estas personas. By the way, se encuentran los ejemplares de esa clase, los encuentran en cualquier lugar. Los encuentran metidos dentro de la iglesia. Que una vez Dios ha tenido misericordia de ellos y le ha dado la capacidad para echar para adelante un poquito, de momento empiezan a mirar por encima de todo el mundo y están juzgando y señalando y mirándose por encima de los otros. Pero también los encuentra fuera de la iglesia. Los encuentra las personas que dicen, bueno, yo no quiero ir para la iglesia, esto está lleno de gente hipócrita. Yo conozco a fulano, yo conozco a aquel otro, yo trabajo con este muchacho y ese es diácono de la iglesia. ¿Para qué tengo que yo a Cristo ese? Yo no necesito Cristo ese porque yo, ¿sabes? Comparado con esa gente, muchachos. A ese tipo de personas, y nuevamente, no es donde estén, no es cuestión de geografía, no es cuestión de pertenencia, es cuestión de actitud de corazón. Parábola del publicano y fariseo, ejemplo, todo el mundo sabe. 2 hombres suben al templo a orar, uno era ¿qué? Y el otro era ¿qué? Muy importante. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Padre, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como esos otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este tipo que está al lado mío aquí. Tú lo ves, yo no sé cómo este tipo le permiten que esté al lado mío aquí, el publicano este. Porque tú sabes, Señor, que yo ayuno 2 veces a la semana. Y sabes, Señor, que yo diezmo de todo lo que gano. No solamente del trabajo mío, pero cada vez que hago un trabajito por acá, o cuando vendo aquello, o cuando hago así en nivel o lo que sea, también tú sabes que yo diezmo de todas esas cosas. Pero el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio de mí. Que quiere decir, ten misericordia de mí, porque yo lo que soy es un soberano pecador. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces Jesucristo responde a esos 2 individuos. Os digo, os digo es Cristo que está hablando, os digo que ese publicano, el que dice, ten misericordia de mí que soy un pecador, descendió a su casa, ¿de qué forma? Justificado. Antes que el otro. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Y el que se humilla será you me choose. Nosotros escogemos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser enaltecido. Yo quiero ser enaltecido. Pues sabes que si quieres ser enaltecido, pues tienes que humillarte. Amén.